Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa, un tiempo de edificación en familia, un tiempo para regocijarnos con un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero invitarlos a que profundicemos en la palabra de Dios acerca de lo que usualmente nosotros vemos a diario, que es el juzgamiento. Hoy nosotros vemos que todo el mundo anda juzgando, juzga lo bueno, juzga lo malo, etcétera, etcétera. Y ese juzgamiento lleva al chisme, al comentario, es decir, a hablar mal. Y por eso la palabra de hoy está encaminada, enfocada a no hablar mal. Ese es el título de este mensaje. Y yo lo invito entonces para que vaya a la carta a Santiago en el capítulo 4, versículo 11. Santiago capítulo 4, versículo 11, y escuche lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, no hablen mal unos de otros, no hablar mal, no juzgar, no chismosear, no condenar. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Nosotros ya sabemos quién es el que puede salvar o destruir, pues nuestro Señor Jesucristo es el único juez. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quién somos nosotros para juzgar a nuestro prójimo? Mire, no hablar mal es la característica del chisme. El chisme se caracteriza por eso, porque el chisme es precisamente hablar mal de las personas. Para el mundo, su punto de referencia son los demás. Es decir, viven preocupados, y nosotros los vemos en el mundo, viven preocupados más por los demás que por sí mismos. Viven preocupados porque si el vecino estudia, ¿por qué estudia? Y no solo se quedan ahí, ¿por qué está estudiando? No están diciendo, ay, qué bueno, qué agradable, el vecino estudia porque quiere progresar, porque quiere salir adelante. No, la preocupación es, bueno, ¿y de dónde sacó la plata para estudiar en tal universidad? ¿De dónde? No, es que solicitó un préstamo. ¿Y si se lo prestaron? No, que es que ese vive más endeudado que ese está reportado. De igual manera, si una persona comienza a remodelar su casa, uno no se alegra que el vecino, que el hermano, que el primo, que el papá, que la mamá se empiecen a remodelar su casa, a comprar apartamentos. No, la primera preocupación es, ¿y de dónde sacó la plata? ¿Y de dónde sacó la plata? ¿A usted qué le interesa? ¿A usted qué le importa de dónde sacó la plata? No, pero esa es la referencia en cuanto al mundo con respecto hacia los demás. En ese punto de referencia se afianza la envidia, porque definitivamente si nosotros ponemos nuestros ojos, ponemos nuestra mirada más en los demás, muchas veces esa mirada es por envidia y ella es la que hace que el otro comience a juzgar. Porque es que como yo no puedo estudiar y el otro sí está estudiando, entonces yo juzgo. Porque como el otro sí puede comprar carro y yo no, entonces yo juzgo. ¿Qué es juzgar? Juzgar es emitir un juicio. Un juicio para decidir una u otra posición. Ahora bien, puede ser la posición buena o mala, o puede ser correcto o incorrecto. Es decir, yo puedo estar juzgando algo desde una perspectiva positiva o puedo estar juzgando desde una posición negativa. Pero usualmente la posición que determina nuestras palabras es la posición que más nos gusta, es decir, la que más se acomoda a nosotros. Si nuestro corazón está lleno de envidia, si nuestro corazón está lleno de rabia, si nuestro corazón está lleno de amargura, pues por supuesto que todas esas palabras que van a salir de nuestro corazón van a estar encaminadas por esa posición de nuestro corazón. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice que solo Dios puede juzgar. Es decir, nos quiere evitar un gran problema, porque lo más difícil que hay es saber lo que nosotros tenemos en el corazón. Juzgar nuestro corazón. Nuestro corazón, y la misma palabra nos dice que es casi incomprensible, casi que nosotros no conocemos nuestro propio corazón.
y nosotros juzgamos de acuerdo a lo que nosotros creemos, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que nosotros consideramos. Entonces la palabra de Dios nos quiere evitar un dolor de cabeza, porque aquello que creemos, pensamos, etcétera, puede ser una posición equivocada. Entonces, más bien no juzgues, no juzgues. Mire que yo un día, hace algún tiempo atrás, escuché a un periodista decir que lastimosamente muchos periodistas, el periodista se encarga simple y llanamente de tomar la noticia, de encontrar la noticia, de investigar la noticia y darla a conocer. Punto, pare de contar. Pero muchos periodistas, frente a una noticia, la analizan, juzgan, sancionan y condenan. Y esa no es la posición del periodista. La posición, ellos no son los jueces. Hay un juez que es el que determina eso. A eso es lo que se refiere. Nosotros no somos jueces. Nosotros no debemos analizar, juzgar, sancionar y condenar las acciones de los demás. No, es más, ni siquiera las nuestras. Ni siquiera las nuestras. ¿Por qué? Porque claramente nos lo dice la palabra de Dios, el único que tiene la autoridad para juzgar en el cielo y en la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando todo lo hacemos desde nuestra perspectiva, porque nosotros lo consideramos, porque nosotros lo creemos, pues no somos objetivos, estamos siendo subjetivos. Yo lo creo así, yo lo considero así, y yo soy el que le estoy dando los parámetros de bueno o de malo. Yo soy el que digo, esto es bueno y por eso lo juzgo desde una posición buena. Esto es malo y por eso lo juzgo desde una posición mala o negativa. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él vio la situación religiosa de su época. Él la observó y miró que juzgar a otros se había convertido en un gran problema. Lo que hoy nosotros vemos, las redes sociales está permeada por el juzgamiento. No es más que alguien diga una palabra y todo el mundo le cae, unos afirmando la bondad, otros afirmando lo malo de eso. Es decir, esa misma acción nuestro Señor Jesucristo la vio y encontró que todo el mundo juzgaba a los demás, especialmente los fariseos, porque los fariseos criticaban y juzgaban a todo el mundo, creyéndose que ellos estaban libres de pecado y que ellos tenían toda la autoridad para hacerlo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, viendo esa situación, les expresó unas palabras, las cuales nosotros las encontramos en el Evangelio de Mateo. Lo invito para que vaya a Mateo en el capítulo 7, en un capítulo, en una palabra que a veces nos conmueve, a veces nos da duro, pero precisamente nosotros debemos ser agradecidos y debemos tener discernimiento, que la palabra que nos saca a nosotros del confort, la que nos pone a reflexionar, la que nos pone a pensar, aquella que nos crea un callo, nos mortifica, que se convierte en la piedrita en el zapato, es la palabra precisamente que a nosotros nos debe gustar, agradar, y es la palabra que nosotros necesitamos. En el capítulo 7, ese capítulo es no juzgar, el juzgar a los demás, nos dice, no juzguen a nadie, en el versículo 1, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Es decir, esa posición que tú tienes hoy, con esa misma posición, con esa misma severidad, con esos mismos argumentos, se te va a revertir como un boomerang y también vas a ser juzgado. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo? Y mire que el Señor lo que hace con esta palabra, al decirle astilla, los actos, las acciones del otro, o sea, baja, ¿sí? Baja, es porque muchas veces nuestros actos no los consideramos nosotros tan graves, nuestros pecados no los consideramos tan grandes con respecto a los otros y magnimizamos los pecados de los otros y minimizamos o desaparecemos los nuestros. A eso es lo que se refiere. ¿Por qué no te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Por qué no le das importancia a lo que tú expresas, a lo que tú dices, a lo que tú manifiestas, a lo que tú eres? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarle la astilla? ¿Cómo puedes tú juzgar al otro? ¿Cómo puedes tú condenar, criticar al otro
cuando ahí tienes una viga en el tuyo, cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una actitud más grande y peor que la que tiene tu hermano. Hipócrita, les está diciendo a los fariseos de su época. Saca primero la viga de tu propio ojo, saca primero tu propia condición, reconoce en la condición en la que te encuentras y verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Amén. Y termina en el versículo 6, que si usted ha leído esta palabra muchas veces lo sorprende porque termina con un versículo que de pronto parece ser como que estuviera fuera de contexto, es decir, ¿por qué esta exhortación a no juzgar termina hablando de esto? Y suena como raro, que dice, no den lo sagrado a los perros a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Uno dice, bueno, ¿y por qué termina con ese versículo? ¿Será que está fuera de contexto? No, iglesia. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos que hay personas que juzgan, hay personas que critican, hay personas que condenan, y el Señor les llama la atención, y uno mismo le llama la atención, no juzgue, no condene, guarde su boca, no se crea mejor que los demás, pues estas personas no te van a aceptar a ti ese consejo, no te van a aceptar a ti ese llamado de atención, ese direccionamiento, sino por el contrario, tú les estás dando algo bueno, los estás llamando a que hagan algo bueno, les estás dando una perla y lastimosamente ellos, con el consejo, con ese llamado de atención, lo que hacen es pisotearlo. Y eso a eso es lo que se refiere, que muchas veces las personas actúan con tal terquedad que no valoran lo que uno les ofrece, lo que uno les da o lo que el otro le ofrece, o muchas veces uno mismo. No valora uno lo que el otro le está dando. Y por eso dice, más bien, deje así y confíe en Dios que Él hará, como lo veremos más adelante. Por eso, amada iglesia, recuerde también usted la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo con respecto a un fariseo llamado Simón. Si usted recuerda esa historia también maravillosa, en la cual Jesús demuestra el que nosotros juzgamos con el corazón. Este hombre, este fariseo Simón, invitó a nuestro Señor Jesucristo a su casa, a cenar, a compartir un tiempo. Y mientras estaba en su casa, cuando estaba conversando con Jesús, mientras estaba departiendo de un tiempo agradable, una mujer entró abruptamente a la casa del fariseo Simón, se postró ante los pies de nuestro Señor Jesucristo, una historia narrada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Se postra ante los pies de Jesús, rompe un perfume de alabastro, lo unge a Jesús los pies y comienza a llorar, comienza a manifestar sin palabras, a expresar el dolor de sus pecados y ahí está ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente cuando esto ocurre, todo parece ser, el indicativo es que todo el mundo queda en silencio. Todo queda en silencio. Pueden ser 5, 10, 15 segundos de silencio, pero que son eternos. Pero en ese silencio los corazones palpitan. Y uno de los corazones que palpitaba era el corazón de Simón. Y Simón lo que estaba haciendo era juzgando. Pero no estaba juzgando únicamente la condición de esta mujer pecadora que aparentemente llevaba una mala vida llena de pecado. No solo juzgaba a esta mujer, sino que estaba juzgando la condición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando este hombre piensa y dice, si este maestro fuera quien dice ser, sabría cuál es la condición de esta mujer, sabría que es una mujer pecadora la que lo está ungiendo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, que conoce el corazón de todos, le dice, Simón, yo tengo algo que decirte, yo tengo algo que hablar contigo. Y le habla a través de una parábola. Y esa parábola, nosotros permítame, yo se la leo, está en el Evangelio de Lucas, una parábola en la cual nos debe a nosotros hacernos reflexionar mucho. En el versículo 41, 7:41, escuche lo que le dice. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Mire que Jesús lo que está tratando de llevar es
a enseñarle a Simón que no debe juzgar. No hables mal de tu prójimo. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. No me debe nada. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? ¿Cuál de los 2 será más agradecido después de haber sido bendecido con el perdón de esa deuda? Supongo, dice Simón, que aquel a quien más le perdonó. Si la persona pues, me perdonó, que yo le debía más, pues yo voy a estar más agradecido que el otro que le debe 100 pesos. Uno dice, no, pues apenas 100 pesos, pero si son 100 millones, wow, yo voy a estar eternamente agradecido. Has juzgado bien. Ahí juzgaste bien. Al que mucho se le perdona, va a estar muy agradecido. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, mira, ¿ves esta mujer? Esta mujer que tú juzgaste, esta mujer que tú criticaste, sus actos, su corazón. Esta mujer, cuando yo entré a tu casa, tú no me lavaste los pies, pero esta mujer sí. Esta mujer sí lo hizo. Esta mujer me ha secado los pies con sus cabellos, con sus lágrimas. Tú no me besaste, pero ella me ha besado permanentemente los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, esta mujer me lo ha ungido los pies con su perfume. Por eso te digo, ella ama más. Ahí Jesús le está diciendo, mira, ella me ama más a mí que tú a mí. Y tú consideras, y tú estás manifestándole que amas a Jesús más que por encima del otro. Y muchas veces nosotros juzgamos a aquella persona sencilla, que no tiene expresiones, que simplemente llora. La juzgamos porque llora, la juzgamos porque no puede hablar, la juzgamos por tantas cosas. Y de verdad que nuestro Señor Jesucristo nos hace reflexionar y nos hace ver que definitivamente nosotros debemos estar agradecidos por lo que Jesús nos ha perdonado. Amén, iglesia. Una gran bendición. Por eso, antes de mirar hacia los demás con envidia o con condenación, como en este caso, que nos lleve a juzgarlos, su condición, debemos, yo lo invito a considerar algunas verdades. Y yo le voy a mostrar muy rápidamente y lo voy a invitar muy rápidamente a tener en cuenta 7 verdades. 7 verdades que nosotros debemos practicar, poner en práctica antes de entrar a juzgar, antes de entrar a hablar mal de otras personas. La primera verdad, cuando usted tenga que decir, porque todos tenemos que decir algo, y hay momentos en los cuales uno dice, yo tengo un tarugo, yo estoy que hable, yo ya no sé qué hacer, tengo que hablar. Además que es necesario hablar. Yo le daba un consejo en estos días a una persona y le decía, no se pueden quedar callados, hay que hablar. Pero la primera verdad, para no entrar a hablar mal, para no entrar a juzgar, es todo lo que tengas que decirlo, hay que hacerlo o hay que decirlo con amor. Con amor. Si usted va al libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, nosotros ya conocemos que todo el capítulo 13 de la primera carta de Corintios es una oda. Es una oda, una explotación de todo un mensaje hacia el amor. En Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 4, escuche lo que dice con respecto al amor. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso. Debemos hacerlo con amor. Las palabras que deben salir de nuestra boca son amables, son llenas y cargadas de amor. Lo que tenemos que discernir es que el amor no es permisivo. Porque a veces nosotros consideramos que si yo todo lo tengo que decir con amor, entonces quiere decir que yo me tengo que aguantar todo. Porque es lo que decimos. Cuando dicen, hágalo con amor. Ay, pero yo ¿por qué tengo que aguantarle todo? No, es que el amor no es permisivo en la palabra que nosotros conocemos, en el dejar hacer. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta,
no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que, aquí viene la enseñanza, se regocija con la verdad. Es decir, usted recuerda el domingo que antes de entrar a la palabra de Dios yo le manifestaba que uno de los llamados que yo había recibido antes de empezar a predicar la palabra de Dios como pastor de la iglesia Pacto de Amor, es que Dios, a través del que fue mi pastor, me manifestó que lo que debía decir era la verdad. La verdad. Hay que decir la verdad con amor. Con amor, pero decirla la verdad. La verdad no la puedes camuflar, la verdad no la puedes minimizar. Cuando nuestro Señor Jesucristo le está hablando a esta mujer, le está diciendo la verdad, la condición de esta mujer, la condición de pecadora, pero se le está diciendo con amor. Cuando usted recuerda a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio con un hombre, el cual ya nosotros conocemos que por la sociedad machista de la época el hombre desaparece como cosa rara. Como cosa desaparece y aparece solo la mujer, aquella que es juzgada y condenada por todos los demás, por esa hipocresía fariseica de considerar a todos como pecadores. Y es cuando Jesús no justifica la falta, no justifica el pecado. Lo que está juzgando Jesús es la actitud y la acción de los demás en la condenación a un pecador. Porque el único que puede juzgar es Él. El único que puede juzgarnos es Dios. No le justifica. No le está diciendo, sé permisiva y regresa y sigue cometiendo adulterios. Lo que le está diciendo es que es la verdad. Le está manifestando, mira, tú cometes un pecado y la gente te quiere juzgar matándote. Yo no te voy a juzgar así, matándote. Yo no te voy a juzgar lacerándote. Pero vete y no vuelvas a pecar. No lo hagas. Te estoy diciendo la verdad. Eso te va a llevar no a que seas apedreada, sino a perder esa bendición maravillosa de estar por toda la eternidad con tu Dios. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Decirlo con amor, pero la verdad. La segunda verdad maravillosa e irrefutable para no entrar a juzgar o cuando tenemos que decir algo, debemos recordar que no tenemos el control de todo. Recuerde, porque hay gente que piensa que tiene el control de todo. Yo controlo el mundo, yo controlo mis palabras, yo controlo mis acciones, yo controlo las actitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tienen el control. No se preocupen. En el Salmo 135, el Señor nos invita a recordar algo muy importante. Y es que nosotros no tenemos el control absolutamente de nada. A veces la gente dice, hoy va a llover, sí, tenga la situación, la certeza y la seguridad que va a llover. O incluso otras de las cosas tipo santerismo, brujería, no sé, que conocemos y hemos visto muchas veces, es que cuando uno está en una reunión dice, ¡ay, va a llover! No se preocupen, yo tengo el control. Y hacen unos pases con cucharas, con contenedores, con cuchillos cruzados y entonces las nubes desaparecen. Dicen, yo tengo el control. No, nosotros no tenemos el control. No tenemos el control. En el Salmo 135, escuche. Yo sé que el Señor, nuestro soberano, nuestro Dios todopoderoso, dice el salmista, es más grande que todos los dioses. Ahora, ¿cuáles son todos los dioses? Dios es más grande que tu trabajo, Dios es más grande que tu dinero, Dios es más grande que tu iglesia, Dios es más grande que tus gobernantes, Dios es más grande que tu jefe. Todos esos que nosotros consideramos dioses y a los cuales nosotros les rendimos pleitesía, a los cuales a nosotros nos rendimos ante sus pies, y eso no es más que hagan un chasquido de dedos y salimos corriendo. No. Y nosotros nos dejamos subyugar y someter. La palabra de Dios nos dice que el único que tiene el absoluto control de todo es Dios.
Él hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Debemos recordar nosotros que la palabra de Dios nos manifiesta que no se mueve una hoja en esta tierra sin la voluntad de Dios. Lo que nosotros debemos discernir es el por qué ocurren las cosas, para qué ocurren las cosas, qué es lo que Dios está haciendo o qué es lo que Él está demandando que los demás o nosotros mismos hagamos. Nosotros es una invitación a pensar de que nosotros no tenemos la solución de todo y que el Señor es el que nos quiere llevar a la solución a través de la manifestación de muchas cosas en nuestra vida. Y uno puede pensar y decir, yo por lo general siempre le decía a mi esposa, no te preocupes, yo tengo el control de todo. Y cuando se venía un problema el tenaz, yo le decía, yo tengo un as bajo la manga. Y siempre creía que tenía el control hasta que terminé en el piso diciéndole, Señor, mi vida está sin control, yo estoy totalmente descontrolado y necesito tu control, necesito tu guía, necesito tu dirección. Y lo que el Señor busca es con todas las situaciones, por adversas que sean, que nos estén pasando a nosotros, no tanto es juzgar y castigar a los demás, esto está pasando por el pecado, no. Más bien esto está pasando para que yo lo vea porque Dios me está encaminando a mí a hacer algo que yo tengo que hacer. Así sea orar e interceder por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están pasando por esa situación adversa. La tercera verdad. Acuérdate, ojo, cada vez que usted vaya a hablar, cada vez que usted vaya a juzgar, cada vez que usted vaya a condenar, hablar mal de alguien, acuérdate que todos tenemos algo oculto. Todos tenemos algo oculto. Es decir, en nuestro argot popular decimos, todos tenemos un cocinadito por ahí, algo oculto que no queremos que salga. Si usted recuerda a nuestro Señor Jesucristo en esta historia de la mujer sorprendida en adulterio, cuando todo el mundo quiere apedrearla y buscan a Jesús para juzgarla y condenarla y diciéndole, Señor, queremos que tú mismo tomes una piedra en tus manos y la juzgues y la condenes en la misma condición en la que nosotros estamos juzgando y condenando, porque para ellos esa era la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo les muestra esta tercera verdad. Acuérdate que todos tienen algo oculto. Y por eso les dice, aquel que esté libre de pecado y que no tenga nada oculto, que sus actos son diáfanos y transparentes, pues que tire la primera piedra, que juzgue, que condene. Pues si es santo, 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 juzgue. Todos tenemos algo oculto. Incluso aquel que dice, yo no tengo nada oculto, es el que más tiene. Es el que más está cerrado a ver su corazón. No habrá cosa más lamentable que conocer a una persona que no reconozca la condición de pecador que es. Es lo más lamentable. Escuche lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 4, en el versículo 1. Escuche. Que todos nos consideren servidores de Cristo. Nosotros somos servidores de Cristo. Todo cristiano, todo creyente que haya aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no que simplemente lo reconozca y diga, Él es Dios, Él es mi Dios. No, que lo acepte como Señor, como Salvador y que acepte, que confiese sus pecados y que lo acepte y diga, Señor, es por tu gracia. Todo creyente que haya hecho eso son encargados de administrar los misterios de Dios, es decir, encargados de proclamar el amor de Dios al mundo. Y el amor de Dios al mundo no es ni juzgando ni condenándolo, es manifestándole al mundo entero
que por ese amor precisamente Dios dio a su Hijo. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Acuérdese usted si estuvo el domingo pasado en la iglesia. El Señor nos dice que cuando aceptamos a Cristo en su corazón, firmamos un contrato, recibimos un encargo y debemos nosotros entender que en ese momento se nos está exigiendo que debemos ser dignos de confianza, confiar en Él, confiar. Por mi parte, dice Pablo, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Me tiene sin cuidado que me juzguen. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Pues yo, ¿para qué me voy a juzgar? Porque yo también, si yo me juzgo a mí mismo y yo digo, yo soy bueno, yo soy malo, yo sí fui perdonado, de pronto puede estar cayendo en un engaño. Porque aunque la conciencia no me remuerde, yo puedo dormir tranquilo, dice Pablo. Yo no tengo todos mis pecados los he confesado y por eso no me remuerde la conciencia. No por eso quedo absuelto. No por eso estoy absuelto. Porque puedo tener algo oculto que ni yo mismo lo he reconocido. Ese famoso, ese aguijón, algo debo tener yo allí que de pronto no. Entonces más bien yo no me voy a creer el digno de la salvación. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, viene la enseñanza. No juzguen nada antes de tiempo. No hablen mal antes de tiempo. No critiquen antes de tiempo. No condenen antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor y Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón y pondrá al descubierto los verdaderos motivos, las intenciones del corazón. ¿Por qué estamos buscando a Cristo? ¿Por qué buscamos esta iglesia? ¿Por qué buscamos esta empresa? ¿Por qué buscamos esta amistad? ¿Por qué buscamos nosotros llegar a ser el gobernante de este municipio, de esta ciudad? ¿Por qué llegamos nosotros a querer tener este cargo o esto o lo otro? Porque yo quiero hacer esto. Ahí se verán las verdaderas intenciones. Debemos recordar entonces, iglesia, que tenemos siempre algo oculto y hay algo en el corazón y debemos aprender más a confiar en el Señor y entregarle todas esas debilidades al Señor. Esto de que nuestro Señor Jesucristo, iglesia, es el único que puede juzgar, que nuestro Señor Jesucristo cuando Él viene, Él es el que va a sacar todo a la luz. Esto fue anunciado maravillosamente en el Evangelio de Lucas, si usted me acompaña, porque es algo hermoso, esta historia que de pronto para muchos puede estar desapercibida, pero cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 8 días de nacido y sus padres, José y María, lo llevaron al templo a presentarlo al Señor, había entre las multitudes un hombre muy creyente, un hombre sabio, un hombre humilde, un hombre casi que podemos decir piadoso, no casi, sino que era un hombre piadoso, un hombre justo, que Dios le había revelado que él tendría la posibilidad de ver al Cristo, al Redentor, aquel que redimiría de todos los pecados. Y cuando José y María llegan con este niño, se da cuenta que el bebé que traen en los brazos es aquel que Dios le había puesto en su corazón que anunciaría como el Mesías. Este hombre llamado Simeón. Inmediatamente él dice unas palabras. Está en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 2, en el versículo 34, que demuestran definitivamente que nuestro Señor Jesucristo va a sacar a la luz absolutamente todo y va a causar un estrago grandísimo, porque todos tenemos algo oculto, todos tenemos algo escondido y Él lo va a sacar a la luz y eso va a ser explosivo. Versículo 34.
Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño, nuestro Señor Jesucristo, está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos. Porque cuando destape lo que va a destapar, muchos van a caer, porque se van a evidenciar sus propias intenciones, esas intenciones egoístas, ese juzgamiento, etc. Va a provocar caída y levantamiento de muchos, y va a crear mucha oposición. Mire estas palabras proféticas tan maravillosas. Son definitivamente las que nos demuestran que nuestro Señor Jesucristo tiene el control de todo, sabe todo, y Él en su momento sacará a la luz todo. La cuarta verdad que nosotros debemos considerar es que nosotros no somos clones, somos únicos y diferentes. La gente siempre busca que el otro se comporte como él se comporta. Es decir, que piense igual, que coma igual, que haga las cosas que él hace, lo que le agrada, y por eso se enojan cuando una persona piensa diferente, cuando una persona hace las cosas diferentes, etc. No, iglesia, no somos clones, somos diferentes. Y gracias a Dios que somos diferentes. Porque dos polos iguales, eso se repelen. En Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 21 dice: no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro, unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios. Es decir, no tiene Dios el derecho de hacer las cosas diferentes. ¿Por qué tiene que hacerlas a todos iguales? ¿Por qué tiene que darle a todos los mismos dones? No, a uno les da una cosa, a otro les da otra cosa. Lo cierto es que a todo el mundo le dio algo, punto. Y tiene una razón de ser. A veces nosotros juzgamos y le decimos: Dios, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué ese tiene esto? ¿Por qué él tiene lo otro? Porque precisamente nos la pasamos viendo más al otro y nos la pasamos nosotros creyéndonos o queriendo ser iguales. Lastimosamente estamos viviendo en una cultura donde queremos ser igual al otro. Queremos ser igual a Juanes, queremos ser igual a James, queremos ser igual a Shakira, queremos ser igual a queremos ser iguales. No, no somos iguales, somos diferentes, somos únicos. Dios nos hizo a nosotros con un propósito único y diferente. Somos una maravillosa criatura de Dios, hecha para adoración y para alabanza de Dios. Somos totalmente diferentes. Eso es algo que tenemos nosotros que entender, y por eso es que nosotros conocemos las actitudes del otro, que son diferentes, el pensamiento del otro es diferente. Sí, claro que sí, pero ya sabemos nosotros que en la diferencia no hay justificación, no hay excusa de aceptación de los pecados de los otros. No, pero sí somos diferentes, porque en la familia, usted lo ha visto. En la familia nosotros se criaron tienen el mismo padre, la misma madre, se criaron con los mismos principios, se criaron con la misma comida, con la misma casa y todo. Y los 5 hijitos que tiene, todos son diferentes. Y si tiene solo 2 hijos, usted se da cuenta que son los polos opuestos. El uno es una forma y el otro es otra. Igual. Eso no quiere decir que al uno le demos una gracia, al otro lo juzguemos o lo condenemos. No quiere decir eso. Pero lo que quiere decir es que definitivamente en la diferencia nosotros vemos que tenemos que hacer las correcciones necesarias con ese amor que nos induce y que nos lleva en la verdad de Cristo. Número 5, la quinta verdad. No somos perfectos. ¿Por qué no debemos hablar, ni juzgar, ni condenar las acciones de los demás? Porque definitivamente no somos perfectos. Es que hay gente que se cree perfecto. Hay gente que dice: no, es que yo tengo la perfección y lo que yo hago es perfecto. Si yo estudio allá, eso es la universidad perfecta. Si yo estoy aquí, es perfecto. Todos buscan la perfección. Dice la palabra de Dios en Filipenses. Acompáñeme a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice Pablo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí, que es la perfección. Sigo adelante para alcanzar la perfección de Cristo.
Hermanos, no pienso yo que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, que es la perfección de Cristo, no la mía. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio, que es la salvación que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial de aquel que es perfecto, Cristo Jesús. No somos perfectos. No somos perfectos, esa es la perfección. Nosotros debemos hablar, expresar, nosotros debemos guiar, orientar con la perfección de Cristo. Sexta verdad, no somos mejores que nadie, que viene casi unida con la otra, no somos mejores que nadie. Es que a veces nosotros nos consideramos mejor que el otro. Y usted recuerda que nuestro Señor Jesucristo nos dice que si nosotros queremos ser el mejor, que si nosotros queremos ser el más grande, pues debemos ser el servidor del otro. Debemos ser servidores, pero no somos mejores que nadie. No podemos nosotros creernos que porque yo ocupo X posición o porque yo tuve la oportunidad de estudiar o de esto o por este cargo, entonces yo soy mejor que el otro. No, no soy mejor que el otro. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 11. Romanos, capítulo 11, ya vamos terminando, en el versículo 17. Romanos 11, 17. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas. Nuestro Señor Jesucristo, usted recuerda que es el tronco, nos dice, Él es la vid, Él es el tronco. Y algunas ramas son desgajadas, es decir, al ser desgajadas son separadas, se separaron. Todos aquellos que no acepten a nuestro Señor Jesucristo son desgajados, son separados. Son esas ramas que se van a convertir en chamizos, y esos son chamizos secos que solo sirven para el fuego, dice la palabra de Dios. Es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, o sea, usted y yo, tú, siendo de olivo silvestre, de allá, olivo silvestre que dio la tierrita de algo natural, ha sido injertado. O sea, tú no pertenecías a ese tronco, no. Tú naciste por ahí en el monte, algo natural, y fuiste injertado en las otras ramas, injertado en ese tronco. Ahora que tú estás ya injertado en la savia, en la vid bendita, participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo, que es nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos nosotros a beber y alimentarnos de esa savia perfecta. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. No, pues papito, no me venga aquí a creer usted que usted es injertado, usted es adoptado, usted llegó allí por la gracia y la misericordia de Cristo. Entonces no se venga a creer mejor que Él, mejor que las ramas originales. A eso es el llamado que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. No te consideres mejor que nadie, porque tú lo que debes entender es que a ti la raíz es la que te nutre y no que tú nutres a la raíz, porque es que muchas veces ese es el gran problema de que nosotros queremos llegar a nutrir la raíz, a nutrir el tronco, cuando verdaderamente lo que debemos hacer es, yo que fui injertado, yo que fui aceptado en este tronco, tengo que dejarme nutrir por esa raíz. De lo contrario, voy a ser desgajado y voy a terminar seco. Amén. Y por último, confía en el Señor. La séptima verdad, confía en el Señor. Dejemos nosotros de confiar en los demás, en las apariencias, en las cosas. Más bien confiemos en el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 4. Escuche lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, porque si hay algo que Dios usa a través de nuestro Señor Jesucristo, es la misericordia. Él no nos juzga, Él no nos condena. Él le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, yo no te juzgo, yo no te condeno. Más bien, yo lo que te ofrezco es misericordia.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. No son las obras, no son las acciones, no son las personas, definitivamente es confiar en Dios. Recuerde usted las palabras de David, cuando se encontraba entre la espada y la pared. Es mejor caer en las manos del Señor, es mejor confiar en el Señor, es mejor, si el Señor me quiere disciplinar, es mejor la disciplina del Señor que la disciplina del mundo. Iglesia, lo mejor es el llamado, yo diría, especial de este mensaje es ser amos de nuestros pensamientos. Más bien convertirlos nuestros pensamientos en oraciones y no esclavos de nuestras palabras que laceran, nuestras palabras que condenan, nuestras palabras que dividen. Y si algo tenemos que decir, pensemos en estas 7 verdades. Si vamos a expresar, si vamos a manifestar algo, manifestémoslo a través de estas verdades y no nos preocupemos por hacer el trabajo de Dios, porque el trabajo de Dios, Él es el único juez. Nuestro Señor Jesucristo vendrá a juzgar. Él es el juez. No hagamos el trabajo de Dios. Más bien lo que nosotros debemos hacer es preocuparnos por nosotros mismos, preocuparnos por ser cada día mejores, preocuparnos por exigirnos más a nosotros mismos más que a los demás. Deje de exigir y deje de estar poniendo los ojos en los demás. Cada uno tiene un proceso de aprendizaje. Algunos son más lentos que otros, otros van más adelante. Más bien preocupémonos por nuestro propio caminar. Más bien ayudemos a los débiles en la fe para que ellos puedan avanzar en su camino. Más bien preocupémonos por guardar nuestra boca y nuestra lengua para bendecir, para decir cosas amables, no para juzgar, no para condenar. Porque recuerde usted que con la misma acción, nosotros con esa misma vara que medimos, vamos a ser medidos. Más bien, termino concluyendo con esta palabra que hemos escuchado en Efesios. Más bien, debemos practicar misericordia. Dios es misericordioso. Practica misericordia. Y yo tengo la certeza y la seguridad que cuando usted practica esa misericordia, despertará esas virtudes que están escondidas en lo más profundo de su corazón y que esas virtudes se requieren ponerlas por obra y por práctica en un mundo tan convulsionado como el de hoy. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte mil y mil gracias por este mensaje, por esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros discernirla, estudiarla. Y siempre, a través de las manifestaciones, Señor, a través de las guías, a través de la orientación, mantenernos en estas 7 verdades, Señor, para que sin crítica, sin juzgamiento, Señor, sin condenación, nosotros invitemos a nuestro propio corazón y al corazón de los demás a caminar y dejarnos guiar por la única verdad, que es el camino y que nos conduce a la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Amén. Amada Iglesia, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por haber permitido este espacio, este tiempo. Gracias por dejar que Jesús entre a tu corazón. Gracias por dejar que esta palabra y toda la palabra que tú lees todos los días y tus oraciones hagan esos cambios maravillosos y necesarios que todos necesitamos. Un abrazo, bendiciones y con el poder de Dios nos vemos el domingo en la iglesia. Chao.